Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestra mesa de trabajo a Luis Soria, pescador artesanal, uno de los que estuvo participando activamente en lo que es la ley o el proyecto de ley presentado por parte de la bancada de la Unidad Popular, vinculado justamente a la pesca, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchos temas para conversar contigo. El primero es el que tiene más actualidad, esto que se ha definido por parte del gobierno, de entregar una de las empresas más importantes de la pesca nacional, como es Fripur, propiedad de la familia Fernández, que había entrado en desgracia esa empresa, no ellos, sino la empresa, en los últimos años, con muchas deudas y con un alto endeudamiento también con el Banco República, que hace un año más o menos decidió cerrar, y dejando 960 familias en la calle. Ahora el gobierno resuelve entregarle la empresa, o los permisos por lo menos de la empresa, a una empresa canadiense. ¿Cómo se entiende esto por parte de los pescadores, por parte de la gente que está vinculada a la pesca? ¿Cómo puede repercutir también que vengan capitales canadienses a pescar? ¿Y qué es realmente eso, no? De que vengan a pedir... Ellas no quieren la planta, no quieren... Eso solo van a llevarse 100 trabajadores. ¿Qué es eso? Sí, eso no es de extrañarnos, ¿no? Si vemos cómo se han desarrollado los acontecimientos, tendríamos que remontarnos al otro gobierno anterior, inclusive, cuando en plena campaña electoral el mismo Máximo Fernando le prestaba el avión privado al que en ese momento era candidato a la presidencia de la República, el señor Mujica, le prestó para viajar a Brasil y demás. Posteriormente, cuando fue elegido presidente, le regaló la banda presidencial. Entonces, no son cosas que nos pueda extrañar. Después también hubo el famoso caso aquel de cuando se encontró por parte de inspectores de Dinara todo el pescado que estaba destinado a la exportación, ya estaba etiquetado y elaborado, estaba contaminado el pescado. Y el gobierno no hizo nada, le cobró una multa irrisoria que después acarrió, bueno, de que hubiera juicios pendientes y demás, ¿no? Que no se sabe bien en qué quedó todo eso. Fripur ha contado con el favor de los diferentes gobiernos, los gobiernos tradicionales hasta la fecha, ¿no? Bueno, creo que ya el Frente Amplio es un gobierno tradicional más. Inclusive veíamos de que se siguió con el mismo régimen que se venía efectuando durante años en la pesca y se profundizó, pero a favor de los capitales y del no control y demás, ¿no? Cuando cierra la empresa Fripur, nosotros algunos veíamos que el dueño o los dueños estaban haciendo grandes inversiones ya hacía años en diferentes rubros, ¿no? Como muchos empresarios de la pesca, porque hay otros empresarios que también derivan ganancias para otros emprendimientos, para tener alternativas, claro, ¿no? Por si le va mal en la pesca. Como ¿no? Dicen, ponen los huevos en varias canastas. Ahí está. ¿Y son muchos empresarios o son muchas empresas? No son muchos, básicamente son 4 o 5 las más importantes. No serían tan difíciles de controlar. No serían tan difíciles de controlar, y más en un país tan chico como este, y que si bien tenemos más territorio marítimo que terrestre, también es muy fácil de controlar porque además tenemos compartido con Argentina, ¿no? Entonces se podría mancomunar los esfuerzos con... Impresionante eso, más territorio marítimo que terrestre. Sí, y bueno, y sin embargo no se controla nada, y inclusive los aparatos inspectivos y de control a bordo y demás se han desmantelado totalmente, y en algunos casos se han privatizado. Entonces es muy difícil de que el país salga adelante en materia pesquera, ¿no? Claro. Y Fripur, bueno, cuando cerró la planta, que lo primero que tenía que haber hecho el gobierno, bueno, si cierra la planta y el gobierno le prestó más de 40 millones de dólares, le quedó debiendo, lo primero que tenía que haber hecho era haberle embargado todos los bienes a los familiares y a la familia Fernández. Lo primero que tenía que haber hecho, haberle embargado todos los bienes al efecto de poder recuperar algo. Y eso se lo permiten las leyes, las reglas, todo. Porque además no solamente embargarle el frigorífico pesquero, que es un frigorífico que, si nos ponemos a analizar bien, es un frigorífico caduco, porque ya los vecinos ahí de la zona han denunciado y han pedido a la Junta Departamental y demás de que la saquen de esa planta porque es totalmente contaminante. Había que ver cuando se pasaban el ómnibus por ahí por la zona, los olores que largaba esa planta. Que además ellos, cuando los vecinos protestaban desde hace años ya, terminaban comprándose
las viviendas que estaban Seguro, al lado, sí, los sí. edificios, Sí, sí, las cosas, para que no protestaran. al efecto que no protestar. E inclusive en el cerro también allá hubo quejas de la planta de harina y demás que tenía allá en el cerro, de queja también. Y eso es porque son muy antiguas las plantas, porque no invierten. Y sí, porque además una de las cosas que nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿para dónde iban las aguas colas de la planta esta? Que es una gran producción de desechos en la producción. ¿Aguas colas que son? ¿Lo que usan ellos ahí? No, son de cuando se lava el pescado y demás, y con el pescado, todo eso se llaman aguas colas que van a... Claro. Tienen que ir para un lado, y eso iba todo para el alcantarillado, y iría para ahí para la bahía de Montevideo. Sí. Ahora, cuando cierra la empresa Freeport, el gobierno, ¿qué es lo que hacen los ministros? Inclusive, la verdad que es lamentable, pero de repente había también algún involucrado de la parte de los trabajadores de que salieron a decir de que venían inversores extranjeros. Bueno, esta es la consecuencia de no tener una línea clara en materia pesquera por parte del gobierno y de repente de parte de algún representante de los trabajadores, ¿no? Porque si se viene a pedir de que vengan inversores, en vez de pedir, como nosotros algunos trabajadores estuvimos planteando la estatización de la empresa, bueno, esta es la consecuencia. Si se pedían inversores extranjeros, acá está, no van a venir a ser beneficientes al país. Toda empresa extranjera o multinacional viene a tratar de tener lucro, de acceder a un recurso que para ellos es importante y tener lucro, con el mínimo cantidad de gasto posible, ¿no? La prueba está que va a emplear alrededor de 100 trabajadores. Sí. 90 en el barco, dice, en barcos, y 10 administrativos. Que tampoco serían muchos barcos, porque la empresa supuestamente debe tener más de 10 barcos. Sí. La mayoría de ellos en estado ruinoso, pero si hablamos de 90 trabajadores, ¿cuántos barcos va a sacar a navegar? Será un máximo de 5 barcos. Claro. Por la cantidad de obreros que se Por la llevan. cantidad de obreros, porque esos barcos tendrían que operar, digo yo, alrededor de 14, 16 trabajadores, algunos de ellos. Y si va a tener la factoría arriba del barco, ¿cuántos operarios se necesita? Bueno, los barcos factoría necesitan un poco más de operario, ¿no? Según la planta que tengan a bordo y demás. Pero esa era la idea, por lo menos, que se planteó por parte de los canadienses, que era trabajar en el mar. Seguro, trabajar en el mar, pero la propuesta, por lo menos la que he sentido por parte de los trabajadores de Freeport, era que eso era escalonadamente, no lo iban a hacer de entrada, esa inversión de traer barcos nuevos. Lo iban a hacer en un periodo de 3 o 4 años de incorporar barcos procesadores. Porque hoy los barcos de Freeport no tienen esa posibilidad. No, lo máximo que hacen algunos es HG a bordo, que es cortarle la cabeza y la cola y esviscerarle, sacarle todo lo que es la tripa y demás. Eso lo pueden hacer en los barcos que tiene Freeport. En algunos barcos sí. Pero en otras cosas no. No, como una limpieza primaria sería. Seguro, no se filetea. Sí, de lo mínimo. Claro, sí, claro. No tienen barcos procesadores ellos. Bien. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, pero después me interesaría saber, porque estuvimos conversando fuera del micrófono, qué está pasando hoy con la pesca artesanal, qué está pasando hoy con las embarcaciones, ¿se está saliendo a pescar, no se está saliendo a pescar? ¿Cómo repercute eso también en los trabajadores de la pesca, el hecho de no salir, porque dicen no nos conviene salir a pescar? Bueno, ¿y de qué viven mientras eso ocurre? Seguimos conversando con Luis Soria. ¿Cómo queda la pesca con una salida del mercado como la de Freeport, por lo menos de la parte industrial, ¿no? ¿Cómo queda todo el tema pesquero, ¿no? Con un actor tan importante que deja de operar a nivel industrial en el Uruguay. Yo no sé si Freeport solo operaba con sus barcos o también compraba pesca a pescadores artesanales o a otros pequeños emprendimientos, ¿cómo funcionaba? Seguro, es indudable que afecta a todo el sector, ¿no? Freeport no solamente pescaba, también compraba algunos productores, algunos armadores que no tenían planta. Muchas veces compraba, tenía sus exigencias, ¿no? Les elegía el pescado más grande, no quería el pescado chico y demás, pero le compraba en algunos momentos a algún armador que no tenía planta pesquera. A la pesca artesanal no le compraba, por eso que era una propuesta nuestra de que se estatizara, se nacionalizara Freeport y que se le comprara a la pesca artesanal. Nosotros fuimos lo primero que empezamos a decir, empezamos a trabajar en el proyecto de nacionalización de Freeport, ¿no?
Y con ese objetivo, bueno, que se le comprara la pesca artesanal y se elaborara otros productos, por ejemplo, la lacha, que acá se pesca a veces para la exportación, y en muy malas condiciones a veces, porque no hay infraestructura en la costa y demás. Además, una empresa como esta, nos perdimos, el país se perdió la oportunidad del siglo al estatizarla. Sí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros proponíamos, por ejemplo, que parte de la producción de la empresa Fripur, o sea, nacionalizándola, haciendo un ente testigo del Estado, que la producción, parte de la producción saliera al consumo interno, a los efectos de asegurar el consumo asegurar la soberanía alimentaria, ya que la ley de pesca en el primer capítulo dice que se asegurará la soberanía alimentaria y el Estado tiene que asegurar el acceso al producto en tiempo y oportunidad. Ahora, ¿por qué el Estado no quiere agarrar el tema de la pesca para...? Y el tema de la pesca el Estado no lo quiere agarrar porque el Estado tiene miedo de enfrentar al capital. Ese es el gran problema. Acá, para hacer una ley, para enfrentar a la pesca y para regular la pesca y demás, hay que enfrentar el capital. Hay que enfrentar la especulación. Ahí tenemos en el muelle barcos industriales que hace meses que no salen. Ahora, bueno, el Estado tiene que enfrentar al capital y decirle, bueno, señores, si no van a salir a pescar, vengan los permisos para acá. Y no que salgan 2 meses en el año algunos barcos. ¿Qué tanto poder tienen esos capitales salidos Fripur? ¿Quiénes quedan ahí con poder? Que uno diga, bueno, tiene que enfrentar a este capitalista importante. Bueno, hay empresas hay empresas multinacionales, inclusive como Belnova, ¿no? Que todavía tiene y ha traído barcos últimamente que le han ido puestos Río Salí 1, 2, 3. Bueno, esos barcos siguen teniendo su poder en influencia política, ¿no? Esas empresas. Después hay otras empresas como, por ejemplo, Nova Barca, que tiene varios barcos, tiene barcos de altura y barcos costeros. Bueno, todo eso tiene influencia política en diferentes sectores, ¿no? Y eso es lo que el gobierno no está dispuesto a enfrentar. Es más, le esquivan a los juicios. Tienen miedo, tienen un pánico de que los privados le hagan juicio al Estado. Nos han manifestado. Eso, ¿no? Son capitales muy poderosos. Son capitales muy poderosos. Es verdad, pero son poderosos como eran los grandes estancieros, son los importadores. El tema es hacerle frente a todo seguro, eso. Bueno, para algo está el gobierno, ¿no? Para eso se llega al gobierno. Seguro. Para regular y para hacer cumplir las leyes. Sí. Porque acá se hacen leyes, por ejemplo, se hizo la última ley de pesca, que nosotros no estamos de acuerdo para nada con ella, porque es una ley vacía. Pero tampoco se forma un cuerpo impectivo y de control, que es lo que primero que tendría que estar en la ley, ¿no? Que se formen y se vuelquen los recursos humanos y económicos al efecto de controlar, ya que es propiedad de todo el pueblo uruguayo. Inclusive, lo que hablábamos de soberanía alimentaria, no puede ser de que la población vaya a buscar un kilo de pescado y esté arriba de los 200 pesos, 300, 300 y pico. Cuando ese mismo producto, el costo es mucho menor. Entonces, la cadena de intermediación que hay, todo el mundo le va agregando, por cada mano que pasa le van agregando un 100% de ganancia. Entonces ellos quieren ganar lo mismo que invirtieron, lo quieren ganar. Claro. Entonces eso es lo que tiene que enfrentar el gobierno. En la pesca artesanal, por ejemplo. Hay una discriminación en cuanto a embarcaciones. Barcas que están legales, que tienen permiso de pesca y cumplen con todo, pero hay un grupo de embarcaciones que está totalmente ilegal y se han incrementado porque por la inacción del gobierno, ¿no? Se han incrementado y bueno, como ven que el gobierno no hay cuerpos inspectivos, no se resuelve nada, no se inspecciona, nada, entonces seguro es una cuestión es una anarquía total el tema de la pesca, ¿no? Sí. Nadie cumple con nada y tienen lo mínimo para poder salir a pescar, ¿no? Es como acá, yo que sé, ayer vinieron productores rurales de verduras y de frutas y decían, bueno, acá nosotros no ganamos nada, al contrario, y hay determinada gente que gana y mucho. Que yo decía, lo medían, había un productor que lo medía en qué camioneta se había comprado el intermediario. Te hablan de los medicamentos y el poder de los laboratorios. O sea, donde va, en el terreno que vaya. La especulación es la que gana. Y el que gana, el que termina mandando son las patronales, son los grandes empresarios.
Es así, nosotros inclusive hemos tenido diversas reuniones con las autoridades, porque les decíamos, bueno, hay determinado intermediario que en la zafra, en septiembre, octubre del año pasado, que se pescó el hacha, era el único producto prácticamente que había, era el hacha, a un valor muy bajo para nosotros. Estamos hablando de que nos pagaban a menos de 5 pesos el kilo de pescado. ¿5 pesos? A menos, sí, estamos hablando de 90, 100 pesos la caja, cajas de 23 kilos, es un precio muy bajo que nos paga. Y bueno, nosotros con ese pescado, yo particularmente no salía a pescarlo. ¿Por qué? Porque es una especie que precisas de herramienta, la deteriorar la herramienta, pues se rompe fácil, después tenés que invertir y además entre los gastos de combustible y demás. Pero me parece rico para el conocimiento de la gente esa cuenta. Vos decías 90 pesos el cajón, ¿no? De 23 kilos. 90 pesos, te dan en la mano así, pin. De esos 23 pesos, ¿qué gastos tenés? Y nosotros tenemos que pagarle un tercio prácticamente a los compañeros que nos ayudan a sacar el pescado de las redes. O sea, cada 10 cajas nosotros tenemos que darle 3 a los desemalladores. Después nos sobran 7 cajas. Con esas 7 cajas nosotros tenemos que pagar combustible, el transporte. De los 90 pesos ya un 30% se va... te quedan 60. Ahí está. Ponele, 60 y poco. Y de esos 60 nosotros tenemos que pagar el combustible, tenemos que pagar guardar para comprar artes de pesca, pagar la sacada para afuera. ¿Por qué hay que comprar redes de vuelta? Y las redes, porque con esa especie, por ejemplo, es una especie de la lacha que tiene la panza filosa, por ejemplo, y se rompe mucho. Corta la tanza y demás cuando los compañeros están sacándolo de las redes. Entonces, si no se tiene cuidado, entonces a veces con el apuro, para que el pescado no se deteriore y demás, hay que sacarlo rápido de las redes y tratar de enfriarlo. Bien, ¿cuánto cuesta una red? Y una red cuesta 1000 y pico pesos, más el trabajo de hacer todo el entralle, ¿no? Unirla con los cabos, las boyas y los plomos y demás. Que eso lo hacen ustedes. Eso lo hacemos nosotros. Pero todo lleva trabajo y bueno, y no es redituable. Y a eso hay que sacarle además los aportes. Y los aporta al BPS y demás. Y bueno, y ahí... O sea que de los 90 pesos que le quedarán 15, 20. Y sí, para repartir entre la tripulación. Nos quedarán 50 pesos de repente para repartir la tripulación y sacar el combustible. ¿Y el tractor que los saca y los pone? El tractor que nos saca y nos baja nos cobra 350, 400 pesos diarios para bajarlo y para subirlo, ¿no? Cada vez que la bajamos la subimos a la embarcación. Después de eso hay que tratar de dentro de eso repartir y bueno, dejar una parte para las redes, para intercambio de redes, para comprar alguna boya o alguna red que se pierda. Y son todos gastos que no están contemplados en el precio del cajón. Seguro, sí, sí. Y bueno, y nosotros veíamos que los intermediarios, eso por ejemplo, se compró una camioneta que vale como más de $30.000, una camioneta, uno de los intermediarios. Y bueno, y ellos siguen evolucionando y siguen capitalizando y nosotros estamos cada vez más sumergidos. Lo poco que hay en la costa, las embarcaciones, todo con sacrificio de los pescadores. Se ha renovado la flota pesquera a poco con sacrificio de trabajadores, porque los mismos trabajadores la construyen con la ayuda de otros compañeros. Y bueno, muchas veces hay que hacer pasar mal a la familia para poder mantener la fuente laboral, ¿no? Y Soria, hablando de eso, entonces, de los 5 pesos por kilo, ¿cuánto recibe el pescador? Y bueno, de lo que queda, el pescador que no es dueño de la embarcación, queda con un 20% de lo que queda. Después, son 3 tripulantes, un 20% para cada trabajador y el 40% para renovar arte de pesca, motores, arreglo de embarcación y demás. Y pagar BPS y demás. Entonces no da. O sea, que se sale capaz que por 200 pesos, por seguro, 100 pesos. Seguro, sí, en muchos casos sí. Los trabajadores salen a la mar y ganan de repente un jornal que lo puede ganar cortando pasto. Pero tienen que salir a regar la vida, porque si lo agarran temporal o hay un accidente, o sea, puede acarrear consecuencias jodidas, como ya ha pasado, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa de vuelta, pero vamos a seguir conversando sobre esto como... ahora hay pescado, hay peces, hay pesca. Ahora hay un poco, sí, apareció enfrente a Piriápolis, por ahí como 1 hora y algo de la costa. ¿Y hay que meter cuánto combustible va a llegar allá? Hay que trasladarse primero para un puerto cercano allá y bueno, de ahí salir. Y está a 1 hora y algo. Hay que agarrarlo el pescado, ¿no? Y debe haber competencia también. No, sí, seguro, pues eso es lo que hablamos. Hay una cantidad indiscriminada de embarcaciones. ¿Y ustedes están a veces al lado de los barcos grandes, al lado de los barcos de las industrias? Sí, a veces sí pasan muy cerca de nosotros, es más,
Hay ocasiones que si nos descuidamos o dejamos la red en el agua o herramienta y corremos peligro que nos lleven, sí, a veces no tenemos más remedio nosotros también que salir para afuera de las millas que tenemos establecidas, que son las 7 millas de la costa, ¿no? A veces tenemos que ir buscando el pescado. Hacemos la pausa y seguimos conversando. Bueno, hay algún mensaje, dice: no confundamos el término Estado con gobierno, el Estado es el pueblo, este gobierno no nos representa en nada, nunca más Frente Amplio, dice Fuerza Unidad Popular, Axel de San Luis. Y otro que no firma dice: Daniel Montiel no pudo intervenir como pescador. No pudo intervenir como pescador. Bueno, Daniel Montiel hay que recordar que era integrante del SUMA en su momento, ¿no? Sí. Fue uno de los dirigentes más importantes. Después, cuando asumió el Frente Amplio, recuerdo estaba Mujica como ministro de Ganadería, él era el director de la DINARA. Director de DINARA, sí. De la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Recuerdo una movilización muy importante dentro de la DINARA, en una ocupación incluso en su momento de trabajadores de la pesca, y ahora está en la ANP, en la Administración Nacional de Puertos. Sí. Ha tenido un ascenso importante, no ha logrado todavía reflejar lo que los trabajadores están necesitando. ¿Dónde están instalados?, pregunta Alba. Seguramente sea el grupo de pescadores artesanales con los que vos tenés más contacto. Seguro. Y nosotros estamos instalados en diferentes partes de la costa. Por ejemplo, yo habitualmente estoy en Santa Catalina. Nos trasladamos para otros puertos siguiendo el pescado, ¿no? En Paja Blanca hay grupo importante de compañeros, hay alrededor de 60, 70 embarcaciones, en La Colorada, en la Barra Santa Lucía, en el Puerto Buceo. En diferentes partes de la costa hay diferentes agrupaciones de pescadores, ¿no? Bien, pregunto esto porque ¿cómo hacen tanta cantidad de familias, tanta cantidad de personas para competir con las empresas que tienen barcos tan grandes, que yo supongo que tiran las redes esas gigantes que uno ve en las películas o en los canales estos de información vinculada al mar, y debe ser imposible después sacar un pescado con el arrastre que tienen esa... Seguro, sí. Una de las cuestiones reivindicativas inclusive del sindicato de la pesca, mientras yo estaba ahí por lo menos, era que lo discutíamos en diferentes asambleas y lo reafirmamos, era la eliminación de la pesca de arrastre. ¿Por qué? Porque es totalmente depredatoria, rompe los suelos, los comederos, los desoves, donde se crían las larvas y demás de los pescados. Supuestamente ellos tienen que arrastrar afuera de las 7 millas en el oeste y 5 millas en el este, o sea, para acá al lado de Rocha, Maldonado y demás. Habitualmente no tenemos contacto con ellos, excepto cuando nosotros salimos para afuera, pues no tenemos más remedio para capturar pescado, cuando el pescado está medio retirado de la costa, y bueno, ahí de repente tenemos algún encuentro, ¿no? Que de repente algún barco nos pasa por arriba de la red o de los palangres. ¿Qué son los palangres? Los palangres son unas líneas que tienen cientos de metros y cada 1,80 metros, 1,50 metros va una brazolada que nosotros decimos que es otra línea con un anzuelo. Se pesca con anzuelo, eso es el palangre. Y las redes, bueno, todos sabemos lo que es. A veces tenemos algún... Pero por ahora, los últimos tiempos se han solucionado bien. ¿Y cómo es la relación con...? Porque supongo que por un lado estará el interés de la empresa y por otro el que maneja la embarcación. ¿Cómo es eso? Porque me imagino yo, cuando le pasan por arriba una red, cuando le pasan por arriba a un palangre, no debe ser nada gracioso para el pescador. Seguro, hay ocasiones que compañeros artesanales le ha pasado eso, y bueno, a veces se ha detectado qué barco es, porque a veces no se detecta bien, no se puede identificar bien el barco. Porque es de noche, seguro, porque es de noche de repente, o porque no se está en el momento ahí cuando pasa el barco, pero cuando se puede detectar se ha solucionado, de repente le han dado materiales para construir de nuevo el arte de pesca o algo, y hay veces que no se ha podido comprobar. ¿Por qué? Porque de repente se desecha en la mar el arte, pero se desecha en un lugar que el pescador artesanal no lo puede encontrar. Muchas veces, ¿no? Porque el barco sigue navegando y cuando levanta de la red se encuentra con que tiene red de pesca artesanal y la desecha en una zona que el pescador no se imagina que puede estar. Y al no tener los elementos de localización, no
no se pueden encontrar más, ¿no? Eso básicamente se ha ido puliendo y bueno, mayoritariamente no ha habido grandes conflictos con la pesca artesanal en los últimos tiempos, ¿no? Antiguamente sí había más porque no tenían los barcos de detección. Claro. No, porque seguro, porque hace unos años a la fecha tienen un dispositivo de localización satelital. Y bueno, ahí más o menos ellos de repente tratan de no infringir la ley y no entrar en la zona de la costa, ¿no? Los barcos. Bien. Hay un problema con la compra, ¿no? Seguro, el tema de la compra para nosotros, para pesca artesanal, es el tema que sufre también la industria, ¿no? Nosotros se incremente más porque, seguro, al no tener capital, nosotros para poder subsistir, lo vemos más a diario, ¿no? Por ejemplo, y son muy dependientes del precio que les seguro, pongan los intermediarios y demás. El país hasta hace unos días atrás estaba abarrotado de pescado, tanto las cámaras frigoríficas de pescado como las cámaras que andan en la vuelta, ¿no? Mercado Modelo y demás. ¿Y por qué? Porque las exportaciones no salían del país. Empresarios que especulan porque el precio internacional de repente bajó un poco, o porque hay países que de repente no están comprando, entonces tampoco buscan otros mercados. Tenían las cámaras llenas. Seguro, están las cámaras llenas. Tampoco se vuelca un precio módico a la población, ¿no? El mercado interno no existe. Seguro, no existe. Nunca, jamás. Tampoco se vuelca porque sí, no se podría vender toda la exportación, pero bueno, por lo menos el país podría consumir pescado a precios módicos, ¿no? Bueno, nosotros... Que además lo permite el precio que ellos pagan. Seguro, lógico, sí. O sea, podrían bajar el margen de ganancia y vender todo el pescado, no tenerlo acumulado, no sé si se termina tirando después de determinada fecha, como pasa en los frigoríficos de carne, pero no sé cómo es de fiel el pescado a la hora de la conservación, pero... No, después de congelado lo tienen tiempo en las cámaras, no tienen problema. Tienen que mantener la cadena frío, ¿no? Que no claro. Seguro no se corte la cadena frío. Nosotros este año, por ejemplo, sufrimos dos bajas de pescado del precio. En pleno invierno cuando estaba la zafra y ahora en enero que apareció una zafra imprevista porque hacía años que no había pescado en el verano, de la forma que hubo este año, ¿no? Y bueno, nosotros sufrimos la baja de precio y además había días que no podíamos salir a pescar y cuando salíamos a pescar teníamos tope, no podíamos pescar más de determinada cantidad de cajas. Y había compañeros que directamente no pudieron vender, no podían salir a pescar porque no podían venderlo. Inclusive tenemos compañeros que entregaron el pescado antes de fin de año y todavía el día de hoy no lo cobraron. Hay una planta pesquera en el cerro que recibió pescado y mucho lo descomisó porque dice que después se echó a perder. Y otro tanto todavía no lo pagó. Hay compañeros que todavía están esperando que les paguen el pescado hace 2 meses y pico atrás. Entonces, seguro. ¿Cómo hacen para vivir? Y esa es la cuestión, eso es lo que tendría que entender. Pero uno puede decir, bueno, comen pescado, porque es un poco lo que terminan sacando, ¿no? Para su subsistencia. Pero claro, pero hay otra cosa, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, eso no vas a la oficina de repago de Hábitat y le decís, tengo 2 cajas de pescado. Seguro. No, es muy difícil, A veces en algunos casos hay algún otro miembro de la familia que trabaja fuera del sector y bueno... se va paliando la cosa. En mi caso, por ejemplo, mi señora no trabaja en la pesca. Entonces, podemos ir paliando la situación. Eso lleva a que haya pescadores que dicen, bueno, no soy más pescador. También, sí. Porque esa es la otra, ¿no? Y hay pescadores que dicen, bueno, yo salgo solamente en la zafra, cuando hay mucho pescado, y después no salgo en todo el año. También pasa eso. Que eso es otra pérdida más para el país, porque un pescador no se hace un día para el otro, no es que a mí se me ocurre mañana ser pescador y voy, no sé hacer nada. El pescador se formó en su práctica también, ¿no? Seguro, y si el Estado, el país le pusiera las baterías a este sector, se podría, pero inclusive incrementar el turismo, porque hay zonas que el turismo le interesa, ir a donde están los pescadores, intercambiar opiniones, comprar pescado fresco. En todos los países del mundo. Seguro. El pescado fresco, además, es valorado de una manera que no es así por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de las autoridades. La gente le gustaría tener lugares de salida de pescado fresco y no depender de todo eso que hablábamos recién, de las cadenas que hay en el medio, ¿no? De que se pasa el tiempo y que uno no tiene por qué pensar que se hace con mala voluntad, pero muchas veces llega ya el pescado en mal estado. Seguro. Y además, si estamos hablando que, por ejemplo, tenemos un presidente en el país de que es oncólogo, ya va en la segunda presidencia.
Y se habla de que hay productos y carne que a nivel mundial se dice que las carnes rojas, no sé si es cierto, no tengo base científica yo, pero ellos la tendrán, de que son, como demoran más en digerir el organismo, son cancerígenas y demás. Bueno, él tendría que y los médicos te mandan a comer pescado. El primer problema que te encuentran es que tienes que comer pescado por lo menos 2 veces por semana. Tenemos una cantidad de niños a nivel mundial y de acá de Sudamérica particularmente de que están excedidos de peso. ¿Por qué? Por las comidas que comen chatarra, no comen alimentos saludables. Bueno, estamos hablando acá de un producto que es natural. Porque es más barato comprar una porquería que un alimento natural que vos cocinás en tu casa. No es un alimento que está vacunado, que tiene enfermedades, nada. Ni agregados químicos. Que se cría naturalmente, ¿no? Tenemos que hacer la última pausa y seguimos. Bueno, último bloque en esta charla con Luis Soria, con tantos temas para conversar. Uno se tienta, ¿no?, también a hablar del pescado como alimento. Hace algunos días, algunas semanas en realidad, cuando estaba Luis Soria por acá, comentaba sobre el olor del pescado, que uno cuando compraba el pescado no debería tener olor, porque el olor es una muestra de que el pescado perdió en algún momento la cadena de frío. Pero bueno, queremos insistir en el tema del trabajo, ¿no?, en el tema del trabajador, en el tema de las condiciones laborales, y en esto que está ocurriendo ahora, que había una oportunidad para que el Estado, el gobierno, tomara una resolución favorable para todas las partes. No sé si hay alguna parte que podría verse perjudicada si el Estado hubiera resuelto que incorporara a Fripur como una empresa nacional de pesca. ¿A quién le podría perjudicar? ¿A las empresas privadas, ¿no? Sí, a lo único que podría perjudicar son a los especuladores y al que lucra con el pescado. Por ejemplo, a las empresas que intermedian, que hacen intermediación con el pescado, al abuso que hay cuando el consumidor va a comprar. Yo he visto en los supermercados el pescado que muchas veces está en condiciones que ya no está apto para vender el pescado. Sin embargo, lo tienen para venta y además está a precio exorbitante. Bueno, estatizando Fripur, haciendo un ente testigo del Estado, produciendo y elaborando un producto inclusive para más allá de la exportación para el mercado interno, bueno, lo que podía perjudicar era todo eso, ¿no? Al intermediador de repente que lucra, que sobredimensiona el precio. Nosotros, por ejemplo, nos pagan el precio de la corvina 23 pesos en este momento, en el mejor de los casos. Algunos le pagan menos. 23 pesos el kilo. 23 pesos el kilo, corvina entera sucia. Sin embargo, esa misma corvina sucia está a 90 pesos en la feria. Entonces nosotros decimos, bueno, no tiene sentido de que la población pague un sobreprecio sobre el pescado cuando... O sea, 60 y pico de pesos más. Seguro, solamente llevan los intermediarios. Los intermediarios, porque por cada uno que le va pasando van incrementándole un 100%. Les costó 40 pesos el kilo, a ellos lo ponen a 80. Le costó 80 y lo ponen y todo así. Entonces van, y no hay ningún tipo de control. Bueno, y ese ente testigo, Fripur, tendría que haber servido para controlar el mercado interno. Porque eso es lo que dice, por ejemplo, el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Que el Estado tiene que hacerse cargo de todo eso, no solamente de la captura, de no depredar los mares, de que la pesca sea legal, sino también el consumo interno y el buen producto a la población. El Código de Conducta Responsable dice, bueno, que el Estado tiene que intervenir en contra del engaño que se hace a la población, en contra de los abusos por parte de las empresas. Entonces, el Estado lo que tendría que haber hecho es haber estatizado Fripur, tomar a todos los trabajadores que estaban en la plantilla a trabajar y bueno, y proveer fundamentalmente a apoyar el mercado interno, apuntar al mercado interno con cultura de la niñez. ¿Dónde se aprende hoy a pescar? Bueno, ahora se aprende sobre la práctica nomás. ¿No hay ningún instituto, ni en UTU, ni en...? Está la UTU Marítima del Cerro, de La Teja ahí, la cual nosotros hemos defendido y bueno, hemos tratado de mantenerla porque es donde se han formado los marinos civiles, pero es una UTU que cada vez le brindan menos recursos, cada vez tiene menos estudiantes, y bueno, tendría que fortalecerse o crearse un instituto de enseñanza. ¿Qué futuro pueden ver los jóvenes para estudiar eso si están generando todo esto, no? Seguro, sí. Además, la UTU no tiene salida al mar, está en una cañada ahí que no tiene para botar una embarcación ni nada, para hacer práctica con los estudiantes, nada. Tendría que... nosotros lo planteábamos, inclusive desde hace tiempo atrás,
hacer una institución del Estado en la cual involucre a todos los marinos civiles, tanto mercantes, de pesca, y tola, ¿no? Desde capitán hasta el pescador propiamente dicho. ¿Terminaron de indemnizar a los pescadores artesanales de Santa Catalina? Nos pregunta Daniel. Los pescadores de Santa Catalina creo que actualmente lo están indemnizando todavía. Bien. Los han indemnizado y los están indemnizando. ¿Qué? Ahora, hay alrededor de 200 embarcaciones que se le está iniciando juicio, ¿no? Ajá. Porque también son afectados por la Hay, regasificadora. Un tema que sería para otro programa, que es el tema de Gas Sayago y la regasificadora, que ahora se descubre que estaba mal el lugar que se había elegido. Seguro, ¿no? Inclusive los pilotes que pusieron y la construcción está todo... Eso es otro ¿Está capítulo parado aparte. ahora eso? Eso está parado. Eso es otro capítulo aparte. Que no ¿Ustedes siguen pescando ahí? No, en las inmediaciones, porque a ese lugar no podemos acceder. Está restringida la zona ahí. Una zona de exclusión ahí. Dice acá un mensaje, me están diciendo que tenían pescado en las cámaras. En el mes de enero no pudimos comer pescado en todo el mes en Progreso porque decían que no había. Dice el 997. Un saludo al trabajador de la pesca y otro a la radio, manda Aide. ¿Qué pasa con el pangasius? ¿Por qué ahora está más caro que la merluza? Y porque posiblemente no haya merluza. En esta fecha, por ejemplo, porque la merluza prácticamente es de agua más fría, ¿no? Entonces... Pero dicen que el pangasius está más caro que la merluza. Y porque especulan, porque ¿qué pasa? En esta fecha hace tiempo ya que prácticamente no hay pescado común. Lo que nosotros decimos común es el pescado que nosotros capturamos acá en la costa, cerca. O sea, todo lo que es pescadilla, palometa, todas esas especies, brota, todo eso ha habido poco. Y los barcos industriales no estaban saliendo. Y nosotros tampoco teníamos una captura significativa para proveer el mercado interno. Entonces, seguro, estos son los especuladores que, por eso que está más caro. Una puede ser posiblemente por la suba del dólar, pero otra es porque no se ha podido proveer al mercado interno de productos frescos variados, ¿no? Como es la pescadilla y demás, al haber menos y los barcos no estar saliendo. Bien, ahora con los medios como internet se aprende a preparar pescado de muchas maneras. Ahora se sabe preparar pescado de muchas maneras, dice el 480. Bueno, obviamente nos quedan un montón de cosas para conversar sobre lo que ustedes visualizan del futuro. Dicen, debería formarse una cooperativa de pescadores y productores granjeros, queseros, dulces, y armar 2 mercados para vender ellos directamente su sana producción, al menos 2 veces por semana. Bueno, es lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Al final terminan teniendo que salir a pescar, que arreglar las redes, que salir a vender, que pagar el alquiler del local para... No, bueno, en realidad los responsables no serían los trabajadores en este caso, habría que formular la propuesta por otro lado. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros y, bueno, obviamente que estamos en contacto. Gracias por la oportunidad de difundir la problemática. Salud. No se sabe bien en qué quedó todo eso. Fripur ha contado con el favor de los diferentes gobiernos, los gobiernos tradicionales hasta la fecha, ¿no? Bueno, creo que ya el Frente Amplio es un gobierno tradicional más. Inclusive veíamos de que se siguió con el mismo régimen que se venía efectuando durante años en la pesca y se profundizó, pero a favor de los capitales y del no control y demás, ¿no? Cuando cierra la empresa Fripur, nosotros algunos veíamos que el dueño o los dueños estaban haciendo grandes inversiones ya hacía años en diferentes rubros, ¿no? Como muchos empresarios de la pesca, porque hay otros empresarios que también derivan ganancias para otros emprendimientos, para tener alternativas, claro, ¿no? Por si le va mal en la pesca. Como ¿no? Dicen, ponen los huevos en varias canastas. Ahí está. ¿Y son muchos empresarios o son muchas empresas? No son muchos, básicamente son 4 o 5 las más importantes. No serían tan difíciles de controlar. No serían tan difíciles de controlar, y más en un país tan chico como este, y que si bien tenemos más territorio marítimo que terrestre, también es muy fácil de controlar porque además tenemos compartido con Argentina, ¿no? Entonces se podría mancomunar los esfuerzos con... Impresionante eso, más territorio marítimo que terrestre. Sí, y bueno, y sin embargo no se controla nada, y inclusive los aparatos inspectivos y de control a bordo y demás se han desmantelado totalmente, y en algunos casos se han privatizado. Entonces es muy difícil de que el país salga adelante en materia pesquera, ¿no? Claro. Alto endeudamiento también con el Banco República, que hace un año más o menos decidió cerrar.
y dejando 960 familias en la calle. Ahora el gobierno resuelve entregarle la empresa, o los permisos por lo menos de la empresa, a una empresa canadiense. ¿Cómo se entiende esto por parte de los pescadores, por parte de la gente que está vinculada a la pesca? ¿Cómo puede repercutir también que vengan capitales canadienses a pescar? ¿Y qué es realmente eso, no? De que vengan a pedir... Ellas no quieren la planta, no quieren... Eso solo van a llevarse 100 trabajadores. ¿Qué es eso? Sí, eso no es de extrañarnos, ¿no? Si vemos cómo se han desarrollado los acontecimientos, tendríamos que remontarnos al otro gobierno anterior, inclusive, cuando... Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en nuestra mesa de trabajo a Luis Soria, pescador artesanal, uno de los que estuvo participando activamente en lo que es la ley o el proyecto de ley presentado por parte de la bancada de la Unidad Popular, vinculado justamente a la pesca, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchos temas para conversar contigo. El primero es el que tiene más actualidad, esto que se ha definido por parte del gobierno, de entregar una de las empresas más importantes de la pesca nacional, como es Fripur, propiedad de la familia Fernández, que había entrado en desgracia esa empresa, no ellos, sino la empresa, en los últimos años, con muchas deudas y con un... En plena campaña electoral, el mismo Máximo Fernández le prestaba el avión privado al que en ese momento era candidato a la presidencia de la República, el señor Mujica, le prestó para viajar a Brasil y demás. Posteriormente, cuando fue elegido presidente, le regaló la banda presidencial. Entonces, no son cosas que nos pueda extrañar. Después también hubo el famoso caso aquel de cuando se encontró por parte de inspectores de Dinara todo el pescado que estaba destinado a la exportación, ya estaba etiquetado y elaborado, estaba contaminado el pescado. Y el gobierno no hizo nada, le cobró una multa irrisoria que después acarrió, bueno, de que hubiera juicios pendientes y demás, ¿no? Que